Católicos por convicción y desde la tradición, la fe en el siglo XXI castiga la impureza. Jesús amigo y hermano, nuestra realidad, nuestro día a día. Somos discípulos del siglo XXI. Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy estoy muy contenta de estar grabando un nuevo episodio más para el podcast. Y como pueden ver, y a los que no están viendo, pues los contextualizo. Hoy no estoy sola, tengo un invitado acá a la par mía. Entonces le damos la bienvenida y el espacio para que se presente. Hola, muy buenas noches a todos los que nos oyen a través de este espacio de podcast tan hermoso, Discípulos del siglo XXI, ¿verdad? Exactamente. Y pues también a las personas que nos ven a través de los medios de comunicación social de la diócesis de Alajuela. Más bien el agradecido soy yo, María, muchas gracias de verdad por esta invitación, me siento sumamente agradecido de venir a compartir con ustedes. Y bueno, para presentarme brevemente, mi nombre es Christopher Sala Zúñiga, soy seminarista de nuestra diócesis de Alajuela, soy oriundo de la parroquia de San Ramón, me encuentro en mi 6º año de formación en el Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles. Y pues no estoy para servirles. Realizo este año mi experiencia pastoral en la parroquia de Santa Cecilia, en el Coyol de Alajuela. Muchísimas gracias, Cris, y realmente estamos muy agradecidos de que haya aceptado la invitación. Bueno, y un pequeño paréntesis antes de iniciar el tema. Bueno, este episodio está planeado con Katy, pero no nos pudo acompañar porque se encuentra enferma, entonces estamos orando por su pronta recuperación. Y el tema que tenemos el día de hoy es un espacio mariano, ya que estamos en el tercer día de la novena de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Catedral de Alajuela y también de la diócesis. Entonces tenemos supersticiones y mitos de la fe católica alrededor de la Virgen y por eso quisimos traer de invitado a Cris para que nos esté hablando un poquito más. Y para introducir el tema, vamos a leer la siguiente cita bíblica que Cris me va a ayudar. Claro que sí, María, con mucho gusto. El texto se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, del versículo 1 al 21. Dice así: 3 días después, hubo una boda en Caná de Galilea en la que estaba la madre de Jesús. Invitaron también a la boda a Jesús y a sus discípulos. Se terminó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le contestó: «¿A ti y a mí qué, mujer? Mi hora todavía no ha llegado». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una para los ritos de purificación de los judíos. Jesús les dijo: «Llenen de agua las tinajas». Y las llenaron hasta arriba. Añadió: «Saquen ahora y llévenselo al maestresala». Y se lo llevaron. Tan pronto como el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: «Todos sirven primero el vino mejor y cuando se ha bebido en abundancia, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus milagros, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después fue a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero estuvieron allí solo unos días. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisimos elegir esta cita bíblica, ¿verdad?, entre todas en las que aparece la Virgen María, porque se puede ver muy bien el papel que cumple nuestra madre en la siguiente cita, ¿verdad? Cómo le pide a Jesús, ¿verdad?, o más bien le indica que no tienen vino, y Jesús le dice que todavía no ha llegado su hora. Y es que es muy importante tener en cuenta desde el inicio de este episodio que nosotros no solicitamos a la Virgen los milagros, ni ella nos cumple los milagros. Y esto quisimos aclararlo desde el inicio porque es una superstición y un mito muy fuerte en la fe católica, o bueno, desde nuestros hermanos protestantes hacia nuestra fe. Entonces nosotros no solicitamos, o más bien la Virgen no nos concede esos milagros, es simplemente su intercesión, su ayuda en esas peticiones que nosotros le pedimos a Dios. Ella nos sirve de puente para poder nosotros llegar a Dios más fácilmente. Y eso es muy importante aclarar desde el inicio. Y ya teniendo esto claro, ¿verdad?, vamos a entrar de lleno
con las preguntas, porque bueno, no es que yo venga a hablar todo el episodio, sino que toda la atención pues va para Cris en este episodio. Entonces vamos a hacerle una serie de preguntas, alguna serie de dudas que tenemos alrededor de la Virgen, algunos mitos, y el más grande, y creo que el que todos nos preguntamos, inclusive los creyentes cuando estamos chiquititos, o bueno, yo me lo pregunté cuando estaba chiquitita, y es ¿por qué hay tantas vírgenes con tantos nombres, verdad? Y con tantas características, y que esta se llama la Virgen de Guadalupe y aquella la Virgen de Fátima, si son diferentes vírgenes, si son las mismas. Entonces Cris nos va a hablar un poquito sobre esto, y el nombre correcto realmente son advocaciones. Entonces, Cris, ¿qué es una advocación? Bueno, María, pues sí, definitivamente es un tema muy interesante, ¿no? Y sí, hay muchas cosas a veces que afinar en torno a la comprensión correcta de la presencia de María en nuestra vida de iglesia. Bueno, atendiendo primeramente esta pregunta sobre qué es una advocación, creo que sería muy valioso primero remitirnos a la etimología de esta palabra, ¿verdad? Viene del latín ad, que puede significarse bajo, ¿verdad? Y el verbo latino vocare, ad vocare, entonces, ¿no? Entonces, es como llamar bajo. Entonces, básicamente una advocación es una forma de llamar a la Virgen María en este caso, ¿no? Entonces, una advocación básicamente es una forma, un modo de llamar a la Virgen María, pero siempre refiriéndonos a la misma persona, que en este caso es María Santísima. Entonces, debemos tener muy presente que ciertamente, aunque existen muchas advocaciones, es decir, muchas formas de llamar a la Virgen María, siempre es la misma persona, es la madre del Hijo de Dios. Ok, perfecto. ¿Y existen tipos de advocaciones? Porque, bueno, estoy investigando sobre el tema y existen varias, o más bien encontré varias formas. Algunos dicen que místicas, terrenales, pero realmente no sé mucho del tema. Sí, bueno, aquí hay que decir que las advocaciones han surgido a lo largo de la historia por muchos motivos, ¿verdad? Tenemos algunas advocaciones que surgen de eventos, o más bien podríamos decir de apariciones marianas, es decir, de lugares, de momentos muy concretos de la historia en la que la misma Virgen María se ha aparecido a algunas personas, que en este caso al menos que la Iglesia de Fe comprobada de apariciones, tenemos la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en el Monte Tepeyac, en lo que es hoy la Ciudad de México, en México, ¿verdad? Tenemos a la Virgen de Fátima, que se ubica en Portugal. Igualmente se llama Nuestra Señora de Fátima porque se apareció en un lugar llamado así. Y tenemos a Nuestra Señora de Lourdes, que es la tercera aparición mariana aprobada por la Iglesia. Lourdes se ubica al sur de Francia, y pues se llama así Nuestra Señora de Lourdes porque se apareció allí en un lugar llamado Lourdes. Entonces, en estos casos, por ejemplo, en los que son de apariciones marianas, la Virgen es llamada bajo esas advocaciones, Guadalupe, Lourdes y Fátima, en relación a algún elemento del lugar, del nombre del lugar, o incluso en este caso Guadalupe, por ejemplo, en el caso de la aparición de la Virgen en México, se debe ese término Guadalupe a una palabra que viene del náhuatl, ¿verdad? El náhuatl es como, digamos así, la lengua madre de los aztecas, ¿verdad? Que era la población que, valga la redundancia, poblaba, vivía en lo que hoy nosotros conocemos como México, que en aquel momento era el Valle de Tenochtitlán. También tenemos otras advocaciones marianas que surgen, digamos, también adoptando el nombre de los lugares en relación a ellas. Para mencionar, digamos, algunos otros casos, por ejemplo, la Virgen del Pilar, que en este caso es nuestra patrona diocesana. ¿Por qué se llama del Pilar? Bueno, porque cuenta la leyenda que cuando se le aparece a Santiago Apóstol, ella está sobre un pilar. Entonces, de esa leyenda que narra la aparición de nuestra Madre Santísima al apóstol Santiago, pues surge simplemente la Virgen del Pilar, porque Santiago la vio en un pilar. Por ejemplo, en el caso de nuestra patrona de Costa Rica, la Virgen de los Ángeles, ¿por qué se llama de los Ángeles? Bueno, entre varios motivos, porque su fiesta se instala el 2 de agosto, que ya el 2 de agosto, desde antes del hallazgo de la imagen de la Virgen de los Ángeles, ya era una fiesta que los franciscanos tenían en su calendario propio en honor a Nuestra Señora de los Ángeles. Entonces, al ubicarse la aparición de la negrita el 2 de agosto, adquiere entonces el nombre de la fiesta que se celebraba ese día, que era la Virgen de los Ángeles.
Y además, bueno, también parece ser que en ese momento, por allí en la Puebla de los Partos, donde se encuentra la imagen de la negrita, adquiere posteriormente el nombre de Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por mencionar algunos casos. Por ejemplo, también hay algunas advocaciones que se refieren a dogmas sobre la Virgen María. Por ejemplo, cuando decimos Nuestra Señora de la Asunción o la Virgen de la Asunción, por ejemplo. Bueno, ¿por qué así? Porque en este caso estamos refiriéndonos a María bajo uno de los misterios, bajo uno de los dogmas de su vida, que ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Entonces, en este caso decimos la Virgen de la Asunción porque estamos refiriéndonos a la Virgen en uno de sus episodios o acontecimientos de su vida, cuando fue asunta. O por ejemplo, cuando decimos la Inmaculada Concepción, refiriéndonos a la Virgen también. ¿Por qué? Porque en este caso nos estamos refiriendo a uno de los dogmas marianos, a que María fue inmaculadamente concebida en el vientre de su madre Santana. Entonces también por eso podemos también distinguir algunas advocaciones que se refieren específicamente a algunos dogmas, a algunas verdades de fe respecto a la vida y a la persona de María Santísima. Ok, perfecto. ¿Y cuál es la división, digamos, más común o aceptada por la Iglesia? O sea, si existe, ¿verdad? Referente a las advocaciones y el por qué. Bueno, esto es interesante porque tenemos que decir que la Iglesia, estrictamente hablando, no regula o no norma el uso de las advocaciones. Okay. Es decir, hay advocaciones que surgen de una forma muy popular, de una forma de la piedad del pueblo, ¿verdad? Y no es como que la Iglesia llegue a condenar o a aprobar. Lo que sí la Iglesia aprueba, digámoslo así, es cuando se está diciendo que la Virgen se está apareciendo. Okay. Entonces, cuando hay una presencia, hay una posibilidad de que la Virgen se esté apareciendo, entonces allí la Iglesia realiza todo un estudio teológico, histórico, testimonial de las personas a las que se está apareciendo, etc. Entonces, allí sí hay una aprobación. Como te decía al principio, hasta el momento de la historia en el que nos encontramos, la Iglesia solamente da una aprobación oficial a 3 apariciones de la Virgen. En Guadalupe, al indio San Juan Diego, en Fátima, a los 3 pastorcitos, a Lucía, Jacinto, y bueno, no recuerdo el nombre de la otra en este momento, y en Lourdes a Santa Bernardita Subirú. Okay. Solamente. Respecto a las advocaciones, pues podemos decir que surgen más de la piedad popular, ¿verdad? De los pueblos, por ejemplo, en Honduras Nuestra Señora de Suyapa, en Brasil Nuestra Señora de Aparecida, en Argentina Nuestra Señora de Luján, en Ecuador me parece que es bastante difundida una advocación de la Virgen del Buen Suceso, por ejemplo. Okay. Entonces son nombres que recibe la Virgen, pero que tampoco la Iglesia, digamos, norma de forma muy estricta. Ok, entonces digamos que básicamente las advocaciones no es como que exista algo que la Iglesia siga, simplemente son las apariciones. Las apariciones, para declararlas oficialmente como reales, como válidas, sí, hay un proceso de la Iglesia en el que se da una aprobación o una negación. Pero respecto a las advocaciones es algo que surge mucho más en realidad de la piedad popular, de cómo se le llaman los pueblos a la Virgen. Ok, y no sabes cuál es ese proceso, digamos, que ya para la aprobación de una aparición. Bueno, en este momento no podría, digamos, tal vez detallar este proceso. Sí sé que existe, por supuesto, en el que se recopilan datos históricos, datos científicos, se entrevista a las personas que están diciendo tener estas apariciones, hay todo un estudio teológico a ver qué tan teológicamente correcto es lo que se relaciona a estos eventos que están sucediendo, máxime si estos eventos están acompañados de supuestas revelaciones o supuestos secretos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen esos secretos? ¿Qué dicen esas revelaciones? Porque aquí quizás es importantísimo, me detengo en un detalle nada más. Dios se reveló plena y completamente en Jesucristo. Después de Jesucristo, Dios no tiene necesidad de más revelaciones porque todo lo que nos tenía que decir en función de nuestra salvación nos lo dijo en Jesucristo. De modo que lo que vengan a decir las revelaciones o las apariciones de la Virgen después de Jesucristo, evidentemente, si dicen algo en contra de lo que Jesús reveló, por supuesto ya
que esas revelaciones no son reales, no es verdaderamente la Virgen. Porque por supuesto que su madre no va a contradecir, la madre no va a contradecir al hijo, Sí, por supuesto. ¿verdad? Ni la Virgen va a estar en contra de Dios, Ujú. en ningún momento, jamás. Ujú. Entonces tenemos que ser claros en que todo lo que supuestamente la Virgen revele en alguna aparición nueva que suceda, no puede ir jamás en contra de lo que ya contiene el Evangelio en el que se nos reveló Jesús. Por supuesto, sí, no pueden ir al contrario, siempre Claro. tienen que ir de la mano. De la mano. Y bueno, antes me estabas hablando de toda esta devoción popular, ¿verdad? Que se tiene. Y a lo que estuve leyendo se da muchísimo más en América Latina, toda esta devoción a la Virgen. No sé si esta devoción va relacionado al patronazgo de cada país. Por ejemplo, me estabas mencionando Brasil Aparecida, entre otros, pues Nuestra Señora de Guadalupe, México, la Negrita aquí en Costa Rica. No sé si para, digamos, hacer a la Virgen patrona de un país tiene que llevar un proceso o simplemente devoción popular. Bueno, me parece a mí que en realidad es un tema más de devoción popular, ¿verdad? La iglesia, pues sí, digamos, la iglesia en cada país, como dices específicamente, más que todo bueno, lo que es América y Ujú. Europa, ¿verdad? Igual sucederá en África, en Asia, pero al menos para nosotros es como más conocidos los casos de América y Europa, ¿verdad? Ujú. Por ser de Occidente. Em, Surgen cuando, por ejemplo, un país declara oficialmente patrona de un país a cierta vocación mariana, bueno, lo hace sobre todo así por razones de piedad, porque es una vocación mariana que mueve la fe mariana del pueblo, mueve la piedad del pueblo. Entonces, por ejemplo, si en el caso de Costa Rica, el hallazgo de la imagen de la negrita Ujú. generó todo una devoción y una piedad en torno a ella que rápidamente empezó a generar exvotos, por ejemplo, en torno al tema de que la Virgen por su intercesión les concedió alguna sanación, la Ujú. famosa romería, ¿verdad? Pronto la basílica de la Virgencita empezó a traer gente que venía caminando. Entonces, por supuesto que eso incluso no solamente lleva a la iglesia, sino incluso a la al Parlamento, digamos así, o bueno, en este caso a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ujú. a constitucionalmente definir a la Virgen de los Ángeles como patrona de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, incluso un detalle muy interesante que nosotros tenemos en nuestro país, la Ujú. Virgen de los Ángeles es constitucionalmente declarada como tal patrona de Costa Rica. En algún momento los diputados de la asamblea de aquel momento decidieron nombrarla como tal y consagrarla como tal en la constitución política. Igualmente en los demás países, por ejemplo, en el caso de Brasil, por ejemplo, muy famoso, Nuestra Señora de Aparecida, la Virgen de Ujú. Aparecida. Ella, la leyenda cuenta que un pescador tira las redes, saca las redes y cuando saca las redes por primera vez encuentra una cabecita. Vuelve a tirar las redes y cuando vuelve a sacar las redes por segunda vez lo que encuentra es un cuerpecito que se une perfectamente a la cabeza. Entonces ya tiene una Mm. imagencita de la Virgen Negrita Ujú. y en torno a ella se genera toda una piedad, ¿verdad? La leyenda genera, por supuesto que también fe en esta imagen de la Virgen y se genera en torno a ella toda una devoción nacional, en el caso de Brasil, en Ujú. torno a Nuestra Señora de Aparecida, que es finalmente em, la patrona de ese país. Entonces podríamos decir que también la Virgen misma genera esa atracción hacia ella, bajo una vocación en un país, que termina, por supuesto, por la fe y la devoción del pueblo, declarándola patrona de ese país. Sí, claro. Muy interesante, no me sabía la historia de Nuestra Señora Aparecida, Y así son realmente. todas muy interesantes, algunas otras también, sí. Bueno, tendremos que hacer otro episodio hablando un poquito más de eso. Y bueno, Cris, yo quería preguntarle, porque antes lo mencionó un poquito, sobre Claro. los dogmas, ¿verdad? Sí. Que básicamente son las verdades. Ujú. ¿Qué es un dogma? Si puede explicarlo así como para las personas que no tienen conocimiento en esto, porque realmente yo hasta hace muy poquito sabía qué es un dogma mariano, ¿verdad? En general, qué es un dogma. Entonces, sí, Ujú. nos puede explicar un poquito más. Claro que sí. Bueno, en resumidas cuentas, un dogma es una verdad de fe revelada que debe creerse. Ujú. Vamos a ver cómo lo decimos tal vez un poco más sencillo. Es una verdad revelada. Vamos a ver, en primera instancia es una verdad. Ujú. No podemos dudar en ningún momento de que pueda ser falso. Entonces, un dogma, al ser una verdad, contiene en sí algo que es absolutamente real. Ujú. Ahora bien, por ser una verdad, pero no es una verdad accesible,
únicamente desde la razón humana. Por ejemplo, el dogma de la Santísima Trinidad, o sea, que en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo desde la razón humana no puedo acceder a ese misterio. Por más brillante que sea un filósofo, jamás por su sola razón puede acceder al conocimiento de que en Dios hayan tres personas. ¿Verdad? A eso es a lo que nos referimos por revelada, que lo conocemos porque Dios así quiso que lo conociéramos, porque se reveló, porque se dio a conocer. Entonces, al ser un dogma, una verdad revelada, eso lo que nos quiere decir es que lo conocemos porque Dios así lo quiso dar a conocer. Entonces, un dogma es una verdad revelada, una verdad que Dios comunicó a los hombres y que por tanto, al ser verdad y revelada, debe creerse en beneficio de nuestra salvación. O sea, Dios la reveló para que nosotros, por medio del conocimiento de esa verdad, podamos obtener la salvación. Ok, perfecto. ¿Y nos podrías hablar un poquito de los dogmas marianos? Claro que sí. Bueno, el primero de ellos, es decir, la primera verdad revelada sobre la Virgen María, que normalmente se menciona, es que es el dogma de la maternidad divina de María. Vamos a ver, igual, volvamos a las palabras. Maternidad, es decir, verdaderamente María es madre de Jesús. Pero vea que estamos diciendo maternidad divina. ¿Qué quiere decir por maternidad divina? Eso quiere decir que entonces la Virgen es Dios, es divina. No, jamás, en absoluto que no. Pero sí afirmamos que María es madre de Dios. Vamos a ver, ella no es diosa, ella no es divina. Ella es una criatura al igual que usted y yo. Es decir, ella depende absolutamente de Dios. Ella fue creada como usted y como yo. El asunto es que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, al encarnarse por la acción del Espíritu Santo en el vientre de María, Jesús, entonces la persona de Jesús, tiene dos naturalezas. Cristo tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Porque Él desde la eternidad ha sido Dios, porque es la segunda persona de la Trinidad. Y al encarnarse en el vientre de María, toma carne humana, toma naturaleza humana sin dejar de ser una persona divina, sin dejar de ser Dios. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que María, al ser la madre de Jesús, no solamente es madre de Jesús en cuanto a su humanidad, también se convierte entonces en madre de Jesús en cuanto a su divinidad. Porque si yo niego esto, estoy afirmando que Jesús sea Dios. Es muy sencillo. Si María es madre de Jesús y Jesús es Dios, por ende, María es madre de Dios. Este, en resumen, es el primer dogma. El dogma de que María es verdaderamente madre de Dios, la maternidad de María. Ese es el primero. El segundo tendríamos que decir que es la virginidad perpetua de la Virgen María. O podríamos decir también que María siempre es virgen. Con este dogma afirmamos que María no dejó de ser virgen incluso después del parto de Jesús. ¿Por qué razón? Porque ella en ningún momento necesitó, digámoslo así, de la acción de un hombre, ¿verdad? De un acto sexual para concebir a Jesús. Por supuesto, y es importantísimo decirlo, que todos los dogmas marianos redundan en beneficio de Cristo. ¿Por qué? Porque al yo afirmarlo sobre María, lo estoy afirmando sobre Jesús. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué queremos decir al afirmar que María es siempre virgen? Que Jesús es verdaderamente Dios, porque su naturaleza no la tomó, su naturaleza humana no la tomó del acto sexual de un varón, sino que su humanidad la adquiere en el vientre de María por la acción del Espíritu Santo. Entonces, al afirmar que María es siempre virgen, estamos afirmando también que Jesús siempre, o sea, Jesús obtiene su naturaleza humana por acción del Espíritu Santo, no por la intervención en un acto sexual de un hombre. ¿Verdad? Okay. Luego tenemos también el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Inmaculada quiere decir sin mancha, sin mácula en latín, ¿verdad? Mácula, mancha. Inmaculada, sin mancha. Okay.
Y esto lo estamos diciendo de su concepción, es decir, del momento en el que ella es concebida en el vientre de su madre. Por la tradición, sabemos que los papás de María son Joaquín y Ana, San Joaquín y Santa Ana. ¿Qué queremos decir entonces? Que en el momento del coito entre Joaquín y Ana, en el momento en el que María es fecundada en un óvulo en el útero de Ana, desde el momento de su existencia, desde el momento en el que ella es concebida en el útero de Ana y empieza a existir como persona, María está libre de la mancha, por eso decimos inmaculada, está libre de la mancha del pecado original que todos como humanidad hemos heredado de nuestros padres Adán y Eva. De modo que tenemos entonces que decir que a nosotros Dios nos salva o nos redime del pecado por la redención de la sangre de su Hijo en la cruz, pero en el caso de María lo hizo por preservación. Es decir, la preservó del pecado original, desde el momento en el que fue concebida. Por eso decimos inmaculada, sin mancha, concepción. Es decir, María, desde el momento en el que empezó a existir como un óvulo fecundado en el vientre de Ana, ella estuvo libre desde el inicio de su vida de la mancha del pecado original y por lo tanto toda su vida estuvo libre de pecado. Por eso ella es santísima, porque su vida estuvo toda preservada por la acción de Dios del pecado original y por ende del resto de pecados. Y entonces por eso el arcángel Gabriel le dirá llena de gracia, o sea, desbordante de gracia, porque su vida es completa, inmaculada. Y eso nos lleva al cuarto dogma mariano, ¿verdad? Que el cuarto dogma mariano refiere a la asunción de la Virgen Santísima. ¿Qué queremos decir con este dogma de la asunción? Aquí voy a hacer una distinción que me parece valiosa. Nosotros celebramos que Jesús ascendió a los cielos después de su resurrección, ¿verdad? Nosotros decimos que María fue asunta. No es lo mismo ascender que ser asunto. Entonces tenemos una distinción entre la ascensión de Jesús y la asunción de María. Decimos que Jesús asciende a los cielos porque Él asciende por su propia fuerza, porque Él es Dios, regresa a su Padre. María, en cambio, es asunta. ¿Por qué razón? Porque ella no sube al cielo por su propia fuerza, sino por la fuerza de Dios. Porque ella no es divina, ella sigue siendo mujer creada por Dios, sigue siendo una criatura, una hija de Dios. Entonces, aquí tenemos que decir que María, al llegar al final de su vida, cuando su vida en esta tierra se acaba, su vida mortal llega a su fin, ella, vamos al dogma anterior, como su vida estaba libre de toda mancha, no tuvo que conocer la muerte. Nosotros conoceremos la muerte porque pecamos en esta vida. Pero como la Virgen era inmaculada, es decir, no conoció nunca el pecado, desde el momento de su concepción Dios la preservó del pecado original, entonces al llegar el término de su vida, ella es asunta al cielo, porque no tiene que pasar por la muerte. Entonces es asunta al cielo y es asunta al cielo en cuerpo y alma, porque eso es lo que afirmamos sobre la asunción de María, que la Virgen fue asunta en cuerpo y alma. ¿Por qué en cuerpo y alma? Esa es una afirmación muy importante sobre el final de nuestras vidas. Cuando nosotros vayamos a morir, cuando nos llegue el momento de nuestra muerte, nuestra alma se eleva a Dios, se eleva a la eternidad, pero nuestro cuerpo, que se corrompe, queda en la tierra. ¿Verdad? Por eso nosotros se nos da una sepultura y nos entierran en un cementerio, porque nuestro cuerpo se queda aún aquí. Sin embargo, en la resurrección final, nosotros resucitaremos también con nuestros cuerpos. La Iglesia cree que en la eternidad nosotros también viviremos con nuestros cuerpos. Es decir, no solamente resucita el alma, resucita también el cuerpo. Y por eso los cristianos le damos sepultura a los cuerpos, a los cadáveres. Porque por eso nosotros no tiramos el cuerpo a un río, ni tiramos el cuerpo al mar, ni lo hacemos cenizas y esparcimos las cenizas por un bosque o lo echamos las cenizas en el mar.
No, nosotros los cristianos por eso enterramos los cadáveres, porque en el final de los tiempos Dios resucitará esos cuerpos, los cuerpos se levantarán de los cementerios y cada uno vivirá en la gloria eterna con el cuerpo que tuvo en esta vida. ¿Verdad? Ok. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús ascendió a los cielos, no ascendió solo su alma, ascendió su cuerpo. Y Jesús está en la eternidad en un cuerpo, en su cuerpo, el que estuvo clavado en una cruz aquí en la tierra, está Él con ese cuerpo en la eternidad, glorioso, glorificado. De modo que si la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, se encarnó y subió al cielo en cuerpo también, así también nosotros como Él viviremos en la eternidad con nuestro cuerpo. La Virgen María es la primera en gozar de esto. ¿Por qué? Porque como no conoció pecado, también inmediatamente fue asunta al cielo en cuerpo también. Por lo tanto, ver a María asunta a los cielos en cuerpo y alma es una preimagen de lo que va a suceder con nosotros al final de los tiempos. Nosotros, al igual que ella, también gozaremos de un cuerpo que subirá a los cielos, que tendremos en la vida eterna. Y esto queremos decir de la Virgen María cuando es asunta al cielo. Ok. Básicamente, me parece, sí, sin temor a equivocarme, que esos son los 4 dogmas marianos. Esos son 4 dogmas que giran en torno a la vida y el misterio de la Virgen María. ¿Y se tiene una fecha de asunción a la Virgen? Digamos, históricamente hablando. Bueno, creo que es una pregunta bastante interesante que no podría contestarle así como a cabalidad en este momento. Sí, habría que revisar más o menos como qué fecha se cree, se podría datar de que la Virgen llegó al término de su vida, pero bueno, debemos considerar que más o menos para cuando nuestro Señor muere y resucita, que tiene por allí de 30, 33 años, ya la Virgen tendría por allí de 50 años. Y hay que recordar que en ese momento las personas no tenían vidas tan largas como hoy, por razones sanitarias, por razones sociales, de desarrollo, alimentación, entre otras cosas. Pero bueno, creo que es una buena pregunta para investigación histórica que se podría abordar en otro momento. Me parece. Y Cris, ¿y de dónde nace la devoción, verdad, del rosario en general? Porque se sabe que el rosario pues se le hace a la Virgen, ¿verdad? Bueno, hay muchas tradiciones o historias que podríamos mencionar acá. Al menos recuerdo muy bien que cuando los primeros cristianos son asesinados porque empiezan a ser perseguidos por los emperadores romanos, ¿verdad? Esto nos ubicamos más o menos después del año 100 en adelante, ¿verdad? Hasta el Edicto de Milán en el 300 y resto, me parece. Que hay varios emperadores, por ejemplo, entre ellos Nerón, que son de los primeros emperadores romanos que determinan perseguir a los cristianos, ¿verdad? Y que los que son encontrados practicando su fe sean asesinados. Cuando algunos de ellos son sometidos a espectáculos romanos, ¿verdad? Los que son asesinados mueren porque los ataca alguna fiera, un león, por ejemplo. Dice la tradición que los cristianos iban por la noche a recoger los cuerpos que quedaban allí de estos cristianos que eran asesinados cruelmente y que dejaban en el lugar rosas y que por cada rosa rezaban uno de los salmos por el alma de ese cristiano. En la Biblia tenemos 150 salmos, pero el libro de los salmos compila 150 salmos, entonces eran 150 rosas. Más o menos esta tradición se mantiene en la vida de los monjes, ¿verdad? Rezar los 150 salmos. Y cuando esta tradición quiere ser transmitida a la gente sencilla, a la gente de los pueblos, al ellos no tener conocimiento de latín, muchas veces sin siquiera saber leer o escribir, como no podrían entonces decir los 150 salmos, se les enseña a rezar el Dios te salve María, el Ave María. Entonces, en lugar de decir los 150 salmos, dicen 150 Aves Marías, ¿verdad? Y así más o menos se va desarrollando la devoción del rosario a la Virgen María. Hay una tradición, por ejemplo, que dice
que Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? El fundador de los dominicos. En el contexto de la Edad Media, pues era muy común la flagelación y tampoco era mal visto. Él se estaba flagelando, ¿verdad? Con un cilicio, se pegaba por la espalda, lo que pues obviamente le generaba dolor y desangrado. Y en un momento la Virgen se le aparece y le dice, Domingo, no te flageles más, mejor reza. Y le entrega un rosario. Por eso es tan ligada la devoción de Santo Domingo con la Virgen del Rosario, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, pues hay varias tradiciones, no podríamos definir una sola, ¿verdad? Es una devoción que se fue cuajando a lo largo de los siglos, ¿verdad? Hasta adquirir la forma por la que nosotros lo conocemos hoy en día. Ok, perfecto, muchas gracias. Y el rosario en sí como herramienta, digamos, por ejemplo, tenemos, ¿verdad? O, como lo conocemos, las cuentitas agrupadas en 10 y después una cuentita en el centro separando cada uno y forman 5. Según lo que investigué, pues esto se llama camándola. Pero, ¿cómo pasa de ser una camándola a un rosario? Sí, vieras que eso es una cuestión muy interesante. Hay otros países en los que hacen, nosotros no hacemos la distinción en Costa Rica. Para nosotros es rosario, tanto la oración como tal, como el material, como el instrumento de bolitas, de cuentas. Hay países, por ejemplo, en México, donde se hacen la distinción, ¿verdad? Ellos dicen, vamos a rezar un rosario con la camándula. Entonces uno llega y uno dice, regáleme un rosario. Para comprar uno, por ejemplo, ellos dicen como un rosario. Lo que le puedo vender es la camándula. Pues hacen la distinción entre la oración como tal, que se llama rosario, y la camándula como instrumento material, ¿verdad? En realidad, pues sí, digamos, camándula es el nombre del objeto material que contiene un hilo con las bolitas, digámoslo así, y rosario es el nombre en sí de la oración. Que de hecho, vea que se llama rosario en referencia a las rosas, que le comentaba. Ella pasa de ser 150 salmos a ser 150 Aves Marías, como 150 rosas a la Virgen. Entonces, rosario como tal es el nombre de la oración y camándola es un modo en el que se le puede llamar al objeto material con el que se reza. Sin embargo, pues tampoco está mal, ¿verdad? Ni comete una falta grave al llamarlo rosario también al material como tal. Ok, perfecto. Y en general, ¿cómo podría usted hablar un poquito más sobre el recelo que existe, ¿verdad?, de nuestros hermanos protestantes hacia la Virgen? Claro, bueno, eso es algo bastante interesante porque tenemos que decir que los protestantes que nacen a partir de la reforma que realiza Martín Lutero en Alemania, empezando en Alemania, y que después también otros reformadores lo siguen, como por ejemplo Juan Calvino en Francia, ellos eran devotos de la Virgen María, ¿verdad? El fundador de del protestantismo era muy devoto de la Virgen María, y Martín Lutero, que es accesible para todos, incluso en internet, tiene unos poemas y unos escritos bellísimos a la Virgen María. Igual Juan Calvino, que es otro de los reformadores muy fuertes del protestantismo. Entonces, pues sí, resulta bastante interesante saber que después del tiempo, con el transcurrir del tiempo, los protestantes se alejan un poco del culto que los católicos le damos a la Virgen María, a pesar de que sus fundadores eran devotos de la Virgen María, ¿verdad? Eso resulta bastante incluso contradictorio, ¿no? Un poco. Ellos no reconocen estos dogmas que nosotros hemos explicado sobre la Virgen María, tristemente, ¿no? Porque incluso van en detrimento de Cristo. Por ejemplo, negar que María es Madre de Dios porque Jesús es Dios, en el fondo también es contradecir un dogma sobre Cristo. Sí. Dogmas cristológicos, como que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es que es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Por lo tanto, María, al ser Madre de Jesús, es Madre de Dios. Entonces, también por eso, de ahí también la importancia cristológica de los dogmas marianos. Por supuesto. Bueno, entonces, pues sí se genera como, lastimosamente en nuestros días tenemos como un roce, ¿no? A veces ellos nos acusan de que nosotros adoramos a la Virgen, de que nosotros creemos que la Virgen es casi una diosa y casi que la adoramos. Pues no, efectivamente no, la veneramos como la Madre de Dios, pero ella no es ni una diosa, ni tiene facultades milagrosas. Sí, claro, por supuesto. Y muchos dicen que también la idolatramos, ¿verdad? Que es muy, muy común escuchar en general sobre la Virgen, y realmente nosotros, como dice Cris, la veneramos. Y bueno, yo me di a la tarea de buscar estas palabras porque a veces es complicado entenderlas, ¿verdad? Si no la tenemos en nuestro léxico, ¿verdad? Sí. Uno la conoce por la tradición, ¿verdad? Porque ya uno
crece y cree en esto, ¿verdad? Entonces lo practica más, pero para las personas que no sepan el significado de veneración, según la RAE, significa respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes o a algo por lo que se representa o recuerda. Entonces, básicamente, es todo ese respeto que nosotros le tenemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, ese cariño, ¿verdad?, que nosotros le tenemos por ser madre de Jesús y, como dice Cris, ¿verdad?, también de Dios. Y todos estos dogmas y realmente verdades sobre la Virgen que nosotros como creyentes creemos realmente, ciegamente, y porque sinceramente nosotros crecimos así en nuestra tradición y ya llegamos a un punto en donde estamos convencidos de esto. Y obviamente también respetamos pues todos los puntos, ¿verdad?, de vista distintos a estos. Obviamente pues este es un podcast católico y nosotros simplemente vamos con nuestra fe, ¿verdad?, diciendo nuestra doctrina y nuestras verdades. Y ya para terminar y concluir con este episodio, bueno, le voy a pedir a Cris que nos dé el consejo, y el consejo de este episodio va a ser cómo fortalecer nuestra relación con María. ¿Cómo fortalecer nuestra relación con María? Bueno, yo les voy a contar brevísimamente cuál ha sido mi experiencia. Porque es cierto que la Virgen nos lleva a Jesús, pero yo tengo que decir que en mi caso, Jesús me llevó a María. Uh-huh. Y sé que suena al revés, porque, vamos a ver, aunque yo amo a la Virgen Santísima, la reconozco como mi madre también, Jesús nos la entregó a todos como el discípulo amado al pie de la cruz, ¿verdad? Nos dice el Evangelio de Juan. Yo al principio no le tenía mucha devoción y me costaba mucho tenerle devoción. Incluso decir que me costaba tenerle devoción. Y he de decir que yo hacía una afirmación que también hacen los protestantes. ¿Para qué María si yo puedo hablar directamente con Jesús? Y no porque yo tuviera nada contra ella, sino porque de verdad me surgía esa pregunta. Y yo sentía que mi relación con Jesús era tan cercana y tan hermosa que yo decía, bueno, sí, la Virgen, pero ¿para qué? ¿Verdad? En la ignorancia de mi vida en ese momento. Pues cuando yo entro al seminario, ¿verdad? Y pues uno trata de vivir la vida cristiana con más radicalidad y con más seriedad. Uno ve que realmente seguir a Jesús exige de muchas cosas que a uno le cuestan, que son muy difíciles. Y que uno muchas veces en su idealismo cree ser un fiel discípulo de Jesús, pero uno se da cuenta, entre más lo sigue, que más infiel es uno y que más uno se cae. Entonces yo me di cuenta que yo no podía seguir a Jesús solo. Yo me di cuenta que yo no era capaz de ser un buen discípulo solo. Y me di cuenta que yo necesitaba también de la ayuda de quienes están junto a Jesús en la gloria del cielo. Que yo necesitaba de la compañía, del ejemplo y de la intercesión de esas personas. Y por supuesto, por lo tanto, el seguimiento a Jesús me llevó a reconocer en mi vida la necesidad de que María interceda por mí. Yo necesito personas que me construyan en mi camino de fe y me acerquen más a Jesús. Necesito personas que activamente intercedan por mí y me acerquen a Jesús. Me ayuden a perfeccionarme en este seguimiento a Jesús en el que miles de veces soy infiel. Y la Virgen María se convirtió en esa persona referente de fortaleza, de intercesión y de modelo para seguir a Jesús. Y por eso digo que Jesús me llevó a María, o el seguimiento a Jesús me llevó a María, porque me llevó a reconocer la necesaria amistad que debemos tener con ella como madre para poder seguir a Jesús. Y en mi caso, aquí entra la vocación por la que yo más llamo a la Virgen, que es a Nuestra Señora de la Paz. Me encanta llamar a la Virgen Reina de la Paz, porque, bueno, la llamamos a ella Reina de la Paz porque ella da a luz al Príncipe de la Paz, que es Jesús, ¿verdad? Y me gusta mucho llamarla a ella bajo este título, bajo esa vocación, porque ella verdaderamente intercede por nosotros concediéndonos de su Hijo la paz, que es tan necesaria, primero para nuestras vidas personales, porque muchas veces llevamos una tormenta por dentro, y segundo porque perder la paz hoy en día es muy fácil. Vivimos en un mundo lleno de ansiedad, lleno de estrés, lleno de carreras, lleno de responsabilidades, lleno de exigencias, lleno de apariencias, de superficialidades que nos hacen perder la profundidad de la paz. Y entonces a mí me encanta invocar a nuestra Madre Santísima como la Reina, como la Virgen de la Paz,
y por eso también ella se ha vuelto tan importante para mí, porque ella me trae la paz de su Hijo. Perfecto, Cris. Más bien, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y espero que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook y YouTube de la Diócesis, Spotify como Discípulos del Siglo XXI y en Instagram igual como Discípulos del Siglo XXI. Y sigamos siendo discípulos del siglo XXI. Católicos por convicción y desde la tradición, la fe en el siglo XXI castiga la pobreza. Jesús amigo y hermano, nuestra gloria, nuestro día de hoy. Somos discípulos del siglo XXI.